El cuerpo está lleno de tubos que lo recorren por completo, que en muchos casos está lleno de fluidos como la sangre, entre otros, y tenemos también el sistema respiratorio, que es recorrido por un montón de tubos por los cuales fluye aire. Y la operación de estos sistemas de tubos son fundamentales, desde luego, en la mantención de la vida, como bien saben. Entonces podemos preguntarnos qué son los fluidos, cómo fluyen los fluidos y por qué fluyen los fluidos. Y estas son las preguntas que vamos a responder en esta parte final del curso. La primera pregunta es muy fácil de responder porque tiene que ver con una definición. Los fluidos son simplemente aquellas cosas, aquellos materiales que se mueven o se deforman bajo un estrés mecánico, o sea, bajo una fuerza, bajo una presión. Eso se llama fluido, y los fluidos que mejor conocemos son los líquidos y los gases. Ahora, la pregunta para estudiar los fluidos, necesitamos saber cómo medir el movimiento de los fluidos. Aquí tenemos un tubo, la parte superior de un tubo que está lleno de un fluido azul, y este fluido fluye a través del tubo, y entonces nosotros decimos que el flujo Q es una medida del volumen que es transferido a través de ese tubo, y lo expresamos como volumen por tiempo, y se mide en metros cúbicos por segundo. Entonces el flujo, que es lo que define cuánto fluido está fluyendo, lo definimos así, como metros cúbicos por segundo, y lo llamamos flujo o caudal o gasto. Ahora, para ilustrar, para entender mejor esta definición, resolvamos el siguiente problema. Supongamos que tenemos un balde, agua que está cayendo, y nos preguntan, esta llave de agua llena este balde cuyo volumen es 5 litros. Si tarda 1 minuto en llenarse, ¿cuál es el flujo de salida? Bueno, simplemente Q es volumen partido por tiempo. El volumen que tiene que llenar son 5 litros, que son 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En un metro cúbico caben 1000 litros. Y el tiempo son 60 segundos. Entonces, este es el flujo 8,3 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. O, para ponerlo en una unidad más familiar, como sabemos que un metro cúbico corresponde a 1.000.000 de metros cúbicos, de centímetros cúbicos, entonces el flujo es simplemente 83 centímetros cúbicos por segundo. O sea, por esta llave en cada momento pasan 83 centímetros cúbicos. Ok, entonces ahora la segunda pregunta, ¿qué se necesita para que los fluidos fluyan? Bueno, para que los fluidos fluyan, para que el fluido pase desde este lado a este otro lado, se necesita que la presión, que haya una presión, o sea, siempre hay presión, que la presión en el lado 1 sea mayor en el lado 2. ¿Cómo aparece esa diferencia de presión? Bueno, eso ya lo vamos a ver. Y entonces tenemos que, sin presión, este es un gráfico experimental que nos muestra el flujo que está fluyendo a través de una de estas 4 cañerías en función de la diferencia de presión entre los extremos de las cañerías. Entonces lo que vemos es que cuando la presión es cero, o sea, cuando no hay diferencia de presión entre los extremos, no hay flujo. Y a medida que aparece una diferencia de presión, entonces va apareciendo un flujo por el interior del tubo. Entonces lo primero que se necesita es una presión, y lo primero que tenemos que hacer entonces es entender qué es lo que es una presión, y como sabemos, la presión es simplemente el área aplicada sobre una superficie. Aquí tenemos un cilindro que tiene una cierta masa, está sobre una mesa y ocupa un área determinada sobre la mesa. Entonces el peso de este cilindro se ejerce sobre esa área. Y a la relación entonces entre la fuerza hecha dividido por el área le llamamos presión. Entonces la presión depende tanto de la magnitud de la fuerza como del área. La unidad de presión ahora es el pascal. Un pascal es 1 newton por metro cuadrado. Esto es una unidad muy chiquitita. Un pascal es más o menos la presión que ejerce sobre la mano un billete de 1000 pesos. Una presión pequeña. Ok, otras unidades de presión que se conocen son la atmósfera, que es la presión ejercida por todo el peso de la atmósfera a nivel del mar, y una atmósfera vale 101.300 pascales.
Otra usada en clínica es el milímetro de mercurio, que es la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. 1 milímetro de mercurio equivale a 133,3 pascales. Y también se usa los centímetros de agua, que son las presiones, la presión causada por una columna de agua de 1 centímetro de altura, y 1 centímetro de agua equivale a 98 pascales. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la presión sistólica normal es de 120 milímetros de mercurio, lo que queremos decir es que la presión es de 15.994 pascales. Entonces, nadie usa esto en clínica, se usa este otro, pero tenemos que saber a qué corresponden los 120 milímetros de mercurio. Y la presión máxima que uno puede hacer cuando respira corresponde a unos 60 centímetros de agua, es bastante más chiquitita, y esto, 60 centímetros de agua, son 5.880 pascales. Muy bien, ahora para entender lo que viene necesitamos repasar el concepto de densidad. Densidad lo conocemos con la letra ρ y se define como masa por volumen, kilogramos por metro cúbico. Es la cantidad de masa, en una sustancia determinada es la cantidad de masa que ocupa determinado volumen. Entonces, por ejemplo, la densidad, veamos la densidad de varias cosas. El aire tiene una densidad de 1,22. O sea, un metro cúbico de aire a la presión normal tiene un peso o una masa de 1,22 kilos. El alcohol, en un metro cúbico de alcohol tenemos 790 kilos de alcohol, y de agua tenemos 1.000 kilogramos de agua en un metro cúbico. Estamos hablando, un metro cúbico, recordemos, es un cubo que mide 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad. 1.000 litros de agua. La miel es más densa que el agua, entonces en un metro cúbico de miel tenemos 1.410 kilos de miel. El fierro tiene una densidad mayor, es un metal relativamente pesado, su densidad es 7.874 kilos por metro cúbico. O sea, un metro cúbico de fierro pesa 7,8 toneladas. Y el mercurio es todavía más pesado. Y esto no es menor. Por ejemplo, si uno piensa en un bidón de 4 litros. Un bidón de 4 litros lleno de agua pesa 4 kilos. Porque un litro pesa 1 kilogramo, entonces 4 litros, 4 kilos. Pero esto pesa 13,6 veces más. Ya se pone, es mucho más pesado. Y entonces esto es una cosa que sorprendió, digamos, en su época, y todavía sigue sorprendiente, es el experimento de Torricelli. Lo que él hizo fue, hace muchos años atrás, fue tomar un vaso lleno con mercurio y llenó un tubo largo, un tubo de 1 metro o más de largo, y se llena con mercurio, y luego esto se tapa con el dedo y el tubo se invierte y se pone acá. Y lo que pasa es esto, parte del mercurio cae hacia abajo, pero la mayor parte queda en el tubo. Y arriba nos queda una parte que no tiene nada, que está ocupada por mercurio antes, ahora queda vacío. Y entonces, ¿por qué no cae este líquido sabiendo que es tan pesado? Es un líquido, así que debería fluir hacia abajo, y por otro lado es muy pesado, debería caerse, pero no se cae. Entonces la única forma de explicar eso es que sobre esta superficie algo está ejerciendo una fuerza, una presión hacia abajo. Y aquí lo único que hay es la atmósfera. Entonces lo que este experimento prueba es la presencia de una presión en la atmósfera que se ejerce sobre todos los objetos que están, digamos, desde luego acá también. Entonces esta presión equivale a la presión hecha por toda esta columna, por esta columna de mercurio. P0, entonces, es el nombre que le damos normalmente a la presión de la atmósfera, hace una presión sobre la superficie, causando entonces que el mercurio que digamos, se equilibre con la presión causada por una columna de mercurio de altura H, y aquí adentro tenemos una presión igual a 0, porque adentro no hay nada. Entonces esto demuestra que esta fue la primera prueba de que la atmósfera causa una presión abajo, y típicamente bajo condiciones normales la altura de esta columna es de 76 centímetros de mercurio. Entonces la presión P0, la presión que se requiere para equilibrar esta altura, es esta. 1,013 por 10 elevado a 5, o sea, 101.300 pascales. Ok.
Eh, Ahora, si nosotros tomamos un aparato como este, un manómetro que se llama, y subimos un cerro, lo que se ve es que esto baja. Mientras más alto subimos, más baja. Lo que indica entonces que la presión que se ejerce, que la atmósfera ejerce sobre la superficie, va disminuyendo a medida que vamos subiendo. O, diciéndolo al revés, mientras más abajo nos vamos, eh, tanto mayor es la atmósfera. Y lo mismo ocurre cuando uno lo mide eso en un líquido. Por ejemplo, este es un experimento en el cual tenemos, esto es una U que está llena de un fluido que tiene un cierto color, un agua con colorante puede ser, y está abierto por los dos lados, y por acá sale un tubo de plástico, y este tubo de plástico va a parar a un tubo de vidrio que tiene una forma de L. ¿Ok? Entonces, lo que se encuentra es que si cuando yo tomo este tubo y lo pongo fuera del agua, estas dos columnas tienen la misma altura. Pero si yo empiezo a hundir este tubito en el agua, se empieza cada vez, este lado de la U empieza, empieza a bajar mientras este otro empieza a subir. Lo que indica que hay una presión, digamos acá, que está empujando al fluido hacia abajo, en esta U. Y esa presión viene de acá, del aire que está encerrado en este tubo, y esa presión entonces finalmente refleja, ¿no es cierto?, la presión en la punta acá del tubo de vidrio. Y quiere decir entonces que mientras más lo hundo, más mayor es la presión que se observa acá. De hecho, este es un experimento que muestra eso, hundido a una profundidad de 5 centímetros, 10, 15, 20. La presión que detecta este aparato aumenta linealmente. Entonces, en los líquidos, como en los gases, existe una presión que simplemente está causada por el peso de la columna de agua que hay por sobre el detector de presión y que aumenta con la profundidad. Entonces, esta presión se llama presión hidrostática, la presión que uno mide acá. Y la presión hidrostática se puede fácilmente derivar, digamos, se puede reducir esta ecuación que dice que la presión P medida con este aparato es igual a P0, la presión de la atmósfera, más ρ, la densidad del líquido, en este caso si es agua sería 1000, por G, aceleración de gravedad, y por la altura. H es la profundidad a la cual está hundido, a la cual se hace la medición. Entonces, esto es la presión hidrostática, y aquí vamos a introducir al tiro la nomenclatura P. Esta presión total le llamamos presión absoluta. P0 es la presión atmosférica o barométrica. Y ρ por G por H es la presión manométrica, es la presión que mide el manómetro. O sea, esta es la presión manométrica y P es la presión absoluta. Ahora podemos ilustrar la relación entre presión y profundidad y densidad usando este simulador del sitio FET. Y entonces en este simulador tenemos agua que alimenta un estanque que yo ya lo llené con agua y en el cual tenemos un manómetro que puede medir la presión. Entonces en este momento tengo el manómetro en el aire, está midiendo la presión atmosférica, o sea, 101.300 kilopascales. Entonces si yo sumerjo esto en el agua, la presión que ve va a ir aumentando porque la presión en cada punto acá es la suma de dos presiones. Una es la presión de la atmósfera, un líquido, la presión que se ejerce sobre un líquido, en este caso la presión de la atmósfera sobre la superficie del líquido, esa presión que se ejerce sobre el líquido se ejerce en el líquido sobre todas partes. O sea, la misma presión atmosférica aparece en cada punto del sistema. Entonces a esta presión se va sumando la presión causada por el peso de la columna de agua que está sobre el manómetro. Entonces cuando yo voy bajando, la diferencia, el aumento de peso, se debe a el aumento de presión se debe al mayor peso de agua que hay sobre el manómetro a medida que me voy hundiendo. Entonces aquí llego a esa presión, de hecho puedo medir, estoy ahí a 3 metros de profundidad y esa es la presión absoluta que medimos. También puedo medir la presión manométrica y para eso lo que voy a hacer, voy a apagar,
Voy a apagar la atmósfera. Ahora no tenemos atmósfera y entonces la presión externa es cero y lo que vemos es esto. Esta es la presión causada por el peso del agua. ¿Se fijan? Son unos pocos kilopascales y cuando llega al final, la presión máxima es de 29,3 o 29,2 kilopascales, que se suman a la presión que uno tiene cuando hay atmósfera. Entonces, cuando tengo el atmósfero afuera, esta presión sube a 130,6 kilopascales. Bueno, entonces uno, usando esa ecuación fundamental, uno puede responder preguntas como esta: ¿cuál es la presión hidrostática en los vasos sanguíneos de los pies de una persona de 1,70 m de altura? La densidad de la sangre es 1025 kilogramos por metro cúbico y entonces P es igual a ρ por G por H, y entonces ρ 1025, G 10 y la altura 1,7 metros, porque si son los pies, entonces la columna que está actuando son el peso de toda la sangre que está en los vasos hasta la cabeza. Y eso entonces equivale a una presión de 17.420 pascales. Esa sería la presión manométrica al fondo de los pies. Entonces podemos decir, un breve resumen por ahora, es que los fluidos fluyen cuando hay una diferencia de presión. La presión es una fuerza ejercida sobre un área, y la presión en los fluidos incluye la presión de la atmósfera sobre la superficie del líquido y que se propaga dentro de todo el volumen del líquido, la presión hidrostática dentro del volumen del fluido, que es causada por el peso de la columna del mismo fluido por encima de ese punto, y también la presión de origen externo, como ocurre en una máquina hidráulica, por ejemplo, en una jeringa. Si uno tiene un fluido al interior de la jeringa, uno puede hacer una presión y entonces hacer que se mueva el fluido a través de la aguja de la jeringa, y esa presión entonces es una presión externa que uno está aplicando sobre el fluido. Y la magnitud de la presión hidrostática depende de dos cosas: depende de qué tan profundo sea el punto medido y depende de la densidad del líquido. Mientras más denso, mayor, más pesado el líquido, mayor la presión hidrostática. Ok, ahora podemos preguntarnos cómo depende el flujo de las presiones. Porque hemos dicho que para que esto fluya necesitamos tener una diferencia de presión entre ambos lados. O sea, si va a fluir en la dirección mostrada por la flecha, la presión en el lado 1 tiene que ser mayor que la presión en el lado 2. Entonces, si yo hago eso, si yo tomo una manguera, aplico una diferencia de presión y mido el flujo, el volumen por segundo, bueno, voy a tener un valor. Si aumento la presión, más grande; si aumento la diferencia de presión, más y más. Y esto es una relación completamente lineal. En otras palabras, a mayor diferencia de presión, más flujo. Sin diferencia de presión, no hay flujo. Ok, entonces, la siguiente pregunta, ya que sabemos que cómo depende el flujo de la diferencia de presión que causa el mismo flujo, vamos a preguntarle, bueno, ¿y cómo depende ahora el flujo de los tubos mismos? Y entonces, este es un experimento en el que se midió el flujo a través de 4 mangueras de distinto diámetro. Y esto fue lo que se encontró. Esta es la diferencia de presión y esto es el flujo. Y entonces, para la manguera A, la más flaquita de todas, se encontró esta relación entre diferencia de presión y flujo. La relación es lineal, igual que antes, y cuando no hay diferencia de presión no hay flujo. Y a medida entonces que el diámetro va aumentando, entonces el flujo también va aumentando. Entonces la mayor relación la encontramos, el mayor flujo lo encontramos para la manguera de mayor diámetro, la manguera D. Muy bien. Y la otra cosa, entonces, a mayor diámetro del tubo, más grande es el flujo. Y cuando uno usa ahora tubos del mismo diámetro, pero de distinta longitud, se encuentra que a medida que los tubos se hacen más largos, entonces el flujo va disminuyendo, con la misma diferencia de presión. Entonces podemos decir, en resumen, que en una cañería el flujo depende de la diferencia de presión entre los extremos de la cañería, que es una dependencia absoluta, porque sin presión no hay flujo. Depende del diámetro de la cañería; a mayor diámetro, mayor flujo. Y depende del largo de la cañería;
Mientras más larga la cañería, menor el flujo.